Ok, muchísimas gracias al festival, a Ana María Castaño, a Santiago Chiquito, a todos por la invitación, por abrirnos este espacio. Es el segundo año que participamos aquí en el festival y como siempre estamos muy emocionados en estar acá. Entonces queremos hablar un poco, tal vez un poco a su pregunta. Entonces podemos ver diferentes áreas verdes, uno los puede ver desde arriba, un Google Maps, y decir, pues, ¿qué vamos a hacer con estas áreas verdes? Sabemos que hay fauna ahí, sabemos que hay diferentes aves, mariposas y lo demás, incluyendo pues todas estas cosas, murciélagos, diferentes insectos, pero realmente, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos realmente a esperar hasta que unos planes grandes a nivel distritales llegan a tratar de organizar esto? ¿O nosotros como ciudadanos, cómo podemos empezar a impulsar y también presionar para que no solo yo vengo de Bogotá, y lo que se habla mucho allá es de enverdecer, embellecer la ciudad, entonces hablar de área verde, pero lo que nosotros estamos promocionando o hablando es realmente la funcionalidad ecológica de esas intervenciones. Pues no solo poner árboles, no solo poner jardines, pero realmente la selección de esas especies que se incluyen en esas intervenciones, cómo entra realmente para esta fauna, la oferta que se da en esas intervenciones. Entonces, lo que queremos hacer es darles una experiencia de nosotros como un grupo de vecinos enfrente de un parque, algo parecido a la presidenta. Hace 3 años empezamos a conocer esta área. Empezamos con las aves, así como muchos, entramos a este mundo de la biodiversidad con las aves, pero ahí de verdad nos abrió una ventana a toda una biodiversidad impresionante dentro de la ciudad. Entonces, Bogotá, en general, acá están los cerros orientales, acá en este otro extremo está el río Bogotá. Entonces, como estaba diciendo Santiago antes, allá también se habla de la estructura ecológica principal, cómo conectar los cerros orientales hasta el río Bogotá. Entonces, el barrio donde nosotros vivimos aquí es en este bloque rojo, yo vivo más o menos ahí, y el concepto, tanto en la ciudad, y para nosotros cuando llegamos a vivir en el frente de ese parque, es yo donde estoy realmente parado en la estructura ecológica principal de Bogotá. Y donde estas áreas verdes, donde yo veo en el Parque El Virrey, ahí enfrente donde yo vivo, digamos como el Parque La Presidenta aquí en Medellín, cómo conectan. Entonces el mapa que mostró Santiago antes era muy importante para ver tanto esa red hídrica, pero también esas zonas verdes que existen en esa área. Pues aquí algo muy importante de este sector es que todo esto es abierto, no es un canal abierto, puede ser canalizado, puede ser duro y puede tener un montón de problemas, pero todo hay área verde con que trabajar, hay potencial. Entonces si hay área blanda que no está con concreto, hay oportunidades para enriquecer. Entonces, ¿cómo empezamos a entender ese concepto de estructura ecológica para ya a nivel de barrio? Digamos, coger el Parque El Virrey o el Parque la Presidenta y empezar a ver, bueno, dónde son los hotspots de biodiversidad, cómo podemos consolidar esas áreas y cómo podemos empezar a conectar otras áreas que están fragmentadas o aisladas de esas zonas. Entonces es el mismo sector de Bogotá que estaba en el mapa grande. Aquí está la autopista norte y la carrera séptima, acá están los cerros orientales. La carrera séptima es uno de los principales elementos que fragmenta los cerros orientales con el tejido urbano, y normalmente tiene varias cuadras de la séptima hacia los cerros con grandes edificios de 10, 8, 20 pisos en muchos casos, que presentan un problema para mucha fauna que está subiendo o bajando de los cerros orientales para entrar a la ciudad. Pero justo en este sector, y cuando llegué a vivir acá, no llegué a vivir acá porque tenía tanta diversidad. No se conocía esta área, nunca se había estudiado las aves y mucho menos las mariposas, murciélagos, libélulas, que todo existe en este sector. Por casualidad llegué a vivir aquí enfrente del Parque El Virrey y simplemente como un vecino interesado simplemente salí y empecé a pajarear mi parque y mi barrio. Y como les digo, eso nos abrió todo un mundo muy grande de la biodiversidad urbana. Entonces este sector está compuesto por 2 elementos muy importantes, 2 quebradas. La quebrada del Chicó, que viene de los cerros. Esta es la quebrada es una quebrada en general muy natural todavía, entre comillas,
algo mucho más como la Presidenta, y el canal Virrey, que viene por aquí. Ahorita les muestro unas fotos, totalmente canalizado, obviamente tiene un parque lineal muy grande, muy importante aquí a los dos lados, pero hay muy poco natural. Entonces han puesto árboles, así como estabas diciendo, pero la funcionalidad a través de todos estos años realmente nunca entró en las decisiones que se tomaron en el jardín botánico, Secretaría de Ambiente. Siempre eran diferentes especies, más o menos al azar, que se vinieron usando a través de muchos años en estos parques. Al final de la quebrada Chicó hay un pequeño humedal que no tiene mucho más que este piso acá, pero es uno de los hotspots, es uno de los espacios que tienen más especies de libélulas en toda la ciudad de Bogotá. Entonces cuando empezamos a caminar estas zonas, empezamos a visitar eso bastante y empezamos a fotografiar aves, fotografiar mariposas, fotografiar libélulas, y encontramos que aquí es uno de los áreas con más diversidad. Ahorita les hablo un poco más de sus grupos más adelante. Pero entonces, empezando a entender la estructura ecológica de aquí, de este barrio, hay unos elementos privados, estos que están en azul, un parque privado, aquí el Seminario Mayor, una parte de la iglesia, pero también parques parques públicos, estos que son en amarillo. Este es el Parque El Virrey, aquí, un Chicó Norte, otro parque, pero también obviamente empiezan a resaltar el separador de la calle 92, el Parque 93 es algo parecido como parquilleras, aquí en Medellín, restaurantes muy elegantes, y estos barrios acá, incluso en el mapa, es mucho más verde de lo que se ve en este mapa. Si uno camina desde el Parque El Virrey al Chicó y uno atraviesa estos barrios, son de los barrios más verdes de la ciudad. Mucha arborización en las calles, todos los edificios tienen amplios jardines, antejardines hacia la calle, y es ahí donde empezamos a ver estas oportunidades, tanto en espacio público, pero también en las áreas colindantes que son privadas. Entonces, en todos esos conceptos, todas esas áreas, tanto aquí en Medellín como en Bogotá, es clave no solo concentrarnos en los espacios públicos o las áreas ya designadas de conservación, pero las áreas privadas verdes que colindan esas áreas. Entonces, si uno camina por estos barrios, este es el Parque El Virrey, el canal totalmente endurecido, con una variedad de árboles, sí, alto, unas 150 especies de árboles, pero hay uno más o menos puede ser un parque muy abierto, entonces pasto, y después nada, y después más o menos a los 2 metros empiezan los árboles. Una visibilidad, uno puede ver cientos de metros perfectamente. Pero en diferentes áreas, en particular enfrente de estos edificios, hay diferentes jardines que se han venido haciendo hace muchos años. Entonces, enfrente de estos edificios hay realmente cientos y cientos de metros cuadrados de jardinería privada que colinda al parque, que son manejados por un vecino con su jardinero, y la toma de decisiones de las plantas que van a poner ahí. Puedes tomar cualquier decisión, el uso de plaguicidas. En general se usa bastante plaguicidas en esta zona. Pero igual son potenciales, hay espacios con que trabajar. Entonces, miren los videos que acabamos de ver que está haciendo Santiago con el coral y mariposas metamorfosis. Estos espacios tienen un altísimo potencial para ser muy enriquecidos y componentes muy importantes para la biodiversidad. Este es el humedal que les mostré antes, el humedal Chicó, donde termina la quebrada. 10 de las 13 especies de libélulas conocidos del distrito de Bogotá se encuentran acá. Entonces, los edificios también, las calles entre los parques muy arborizados, mucho espacio de jardinería, pero de baja funcionalidad. Entonces hay diferentes especies, pero muy poca flor, muy poca fruto, muy poco recursos, plantas hospederas o recursos nutritivos para esta fauna. Pero incluso con todo esto, simplemente la gran cantidad de plantas que se han venido usando nos ha dado esto. En un área muy urbanizada, que rápidamente se fue de unas haciendas de pastizales a casas en los años 50, después edificios de 8 o 10 pisos en los últimos 10, 15 años, que ahora están tumbando y poniendo torres de 20 o más pisos. Una biodiversidad, como estabas mencionando, que
milagrosamente todavía vive en esta zona, abajo la carrera séptima, entre la autopista y la carrera séptima. Tenemos más de 300 especies de plantas. Todo esto es muy preliminar y por eso tiene un plus detrás. Ya más de 90 especies de aves. Estamos en 91 especies de aves en Parques exactamente. Abajo la carrera séptima. Eso es altísimo para un área urbana para Bogotá. Ahorita la presidenta, a través de 3 días, que nos impresionó mucho, ya estamos en 53 especies de aves que vimos a través de esas 3 visitas que hicimos en estas caminatas urbanas, solo en 3 días. Hemos llegado a 91 especies de aves, pero ya en 3 años. Polillas, 40, más de 30 especies de mariposas, moscas, y no solo moscas, que la mayoría de la gente piensa el mosco de la basura, la mosca que está encima del popó del perro, pero muchos de estos, en gran parte, la mitad, unos 20 especies de las moscas que hemos identificado, encontrado y fotografiado, son estas moscas de flor, que también son polinizadores como las abejas. Todas estas fotos, de resaltar, son todos tomados por vecinos en estos parques. Abejas, más de 10 especies de abejas nativas, las libélulas que ya les mencioné, ya estamos en por lo menos 4 especies de murciélagos también ahí en esos parques. ¿Qué función tienen las libélulas? Las libélulas son depredadores impresionantes de zancudos, son muy buenos bioindicadores de la salud de estos humedales, y también muchas aves se comen las libélulas, es parte de la cadena trófica. Pero entonces, aparte de estos grupos y esos números generales, algo que también empezamos a entender es la importancia de la flor, la importancia de los recursos de néctar y polen en toda esta vegetación para la gran mayoría de la fauna acá. Sí, aquí tenemos 300 más especies de vegetación. De los 600, quitemos esos, estamos hablando alrededor de 250, 300 especies de fauna ahí en esa parte, si quitamos las 300 de plantas, y estamos creciendo este número, pero ahorita están 160 especies que están visitando flores. Más o menos la mitad de toda la fauna de estos barrios están alimentándose de néctar y polen de una manera primaria o secundaria. Es decir, el recurso, la oferta de néctar y polen a través del año es de los motores más importantes para la ecología de estos barrios. Y es lo mismo aquí en Medellín. Entonces, incluso aquí en Medellín, que ustedes tienen mucho más fauna que come frutos que en Bogotá. En Bogotá, ahorita les muestro unas gráficas, gran mayoría basadas en insectos, los depredadores. Acá tienen muchos más aves que comen frutos que en Bogotá. Entonces, no solo es el recurso de néctar y polen, pero ¿qué pasa cuando esa polinización se termina y desarrolla todos esos frutos para todos esos aves frugívoros que ustedes tienen acá? Entonces, tenemos una gran diversidad de visitantes de flora. Es la base de la ecología, y más de la mitad de la fauna de esta área está ahí alimentándose de néctar y polen. Entonces, ¿cómo llegamos a construir esas tablas? Yo, como un vecino que vivo enfrente de una quebrada aquí en Medellín, enfrente de un parque, ¿cómo puedo empezar a hacer algo así, entender esa gran riqueza que tenemos aquí dentro de la ciudad? Pues, así como el festival, allá en Bogotá hacemos muchas caminatas los fines de semana. Miren la cantidad de binoculares y cámaras en una salida así. Estos 3 días aquí en la Presidenta tuvimos más o menos 20 personas cada mañana que nos acompañaron, la mayoría con cámaras. Si es algo como yo, de una mañana puedo llegar a la casa con 200 fotos fáciles. Es una gran cantidad de material fotográfico que representa todas estas salidas con todas estas personas. Entonces, solo como organizando esas fotos, dándole a la gente un espacio de dónde compartirlo, dónde agruparlos, y empezamos a crear estos listados y estos registros fotográficos tan amplios que tenemos. Ese fue lo que nos ha podido apalancar, usar esas fotos, ese movimiento ciudadano, apalancar las universidades y sus profesores y sus estudiantes, ahora ayudarlos a profundizar lo que hemos venido encontrando a base de la fotografía. Cuando yo llegué a Bogotá, de las primeras cosas que empecé a hacer es tocar puertas en todas las universidades. ¿Quién ha trabajado en el Parque El Virrey, el Parque El Chicó, aves, mariposas, todos esos diferentes grupos? Y encontramos que nadie. Y cuando empecé a preguntar o pedir ayuda, muchos de los profesores, no, pues es que acá siempre nos llegan vecinos que queremos que los ayudamos a ver qué hay en su parque.
Entonces había poco interés al principio, pero ya cuando empezamos a crear todos estos registros fotográficos, ya que el profesor empezó a ver que teníamos bastantes cosas muy interesantes en los parques, ahí sí se ha empezado a interesar mucho más. Hoy en día ya tenemos más de 15 proyectos andando en el Parque El Virrey, el Parque El Chicó, varios trabajos de grado. En el último año ha sido una explosión de interés en Bogotá, pero todo empezó con vecinos tomando fotos y molestando, yendo a charlas y haciendo caminatas, y ahora se ha podido apalancar todo este apoyo científico mucho más profundo. Una de las primeras cosas que sacamos fue el checklist de las aves que nos diseñó Santiago Chiquito. Estas 91 especies de aves, ese es el lado B, ese es el lado que tienen los pájaros, y por el otro lado tengo un ejemplo, si alguien quiere ver más tarde, del otro lado tengo un mapa al área, un poco de texto, es algo muy basado en lo que uno ve en muchos de los parques en los Estados Unidos. El checklist básico, pero también lo que vimos en Bogotá cuando empecé a pajarear con la Asociación Bogotana de Ornitología ya y otros grupos, es que para muchos de los humedales y muchos de los sitios famosos de pajareo en Bogotá, apenas había un listado consolidado, y si había un listado consolidado solo eran los nombres, a través de muchos años. Entonces uno, pues, el listado de nombres es importante, ayuda en algo, pero es difícil saber si esa especie que estás viendo era común, abundante, es raro. Entonces nosotros hemos trabajado mucho a poner estos dos códigos, los dos códigos más básicos que debe acompañar un checklist de estos. Y aquí están acá, es la presencia, cuáles son residentes. Encontramos 4 grupos principales, los que son residentes, los que viven ahí todo el año, básico. Pero encontramos que hay muchas aves que no son migratorias ahí de Bogotá, que visitan el parque, pero solo de manera muy esporádica. Entonces no eran residentes del Virrey y el Chicó, eran residentes de la sabana, pero de vez en cuando aparecían en el parque. Y después los migratorios. Ahí vienen los migratorios de paso, como muchos que estamos viendo ahorita, estas renitas y eso que pasan, están ahí en 2 épocas muy marcadas, y un grupo pequeño de migratorios que se quedaban ahí todo el invierno aquí en estos parques. Entonces, esa es la presencia, 4 códigos, ahí están, y también abundante, común, poco común o escaso. Entonces empezó a dar una referencia muy importante de cuando uno quiere visitar el Parque El Virrey, el Parque Chicó, qué especies puedes esperar a ver, cuáles son los difíciles de encontrar y cuáles son los migratorios, los residentes, etc. Entonces, a través de la construcción con esos códigos, empezamos a hacer unas tablas muy básicas, que también cualquier vecino puede hacer. Hoy en Excel, estos ya están montados, uno simplemente tiene que poner los nombres y los números, y Excel te hace estas tablas muy fácil. ¿Cuántas de estas aves realmente son abundantes, común, poco común o escaso? Entonces empezamos a mirar, pues la mayoría realmente son especies que solo visitan muy esporádicamente el parque. Aquí también estamos mirando, entendiendo esto como indicadores. Entonces ahora, cuando llega al jardín botánico y quiere hacer una intervención en el parque, o la Secretaría de Ambiente, ya tenemos unas bases de cómo podemos pasar estas aves que son poco común o escaso hacia este lado. Es ya una línea base con que podemos medir a través de las aves esas diferentes intervenciones. Entonces, en grupos como los Estados Unidos, en Cornell, en la Universidad de Cornell, tenemos programas que se llaman Keeping Common Birds Common, manteniendo las aves comunes comunes. Ahora, tenemos pocos que son comunes. Entonces, ¿cómo podemos pasar estas para que sean más comunes? Entonces, ya estamos empezando a crear unos indicadores que podemos hacer una veeduría, una presión a estas entidades para que hagan intervenciones que realmente empiecen a tomar en cuenta la biodiversidad. Otra cosa muy importante que encontramos, y lo estaba mencionando antes, 85% de las aves, de esas 91 especies, se alimentan primariamente o de una manera muy importante de insectos. Entonces la diversidad y abundancia y las dinámicas de insectos a lo largo del año en nuestros parques va a ser fundamental para las aves. Que en Bogotá, en general, es todo de lo que se habla cuando se habla de conservación de biodiversidad en la ciudad, es aves. No se está hablando casi nada de mariposas, mucho menos de libélulas, murciélagos, esos grupos. Entonces, si queremos conservar las aves,
también estamos entendiendo que tenemos que conservar toda esa cadena trófica, y en gran parte para las aves eso se basa en los insectos. Entonces, interesándonos mucho en lo que hay, estoy muy alegre de también compartir aquí por primera vez público el recién publicación de las mariposas y polillas diurnas de los parques El Virrey y El Chicó. Aquí les tengo un ejemplo para mostrarles, que está publicado, acaba de publicarse por el Chicago Field Museum en los Estados Unidos. Para cada especie, también fotos tomadas por vecinos. Alas cerradas, alas abiertas, y después con unos coautores que es de la Universidad Nacional de Bogotá, fotos de colección. Entonces, para cada especie tenemos esas 4 fotos. Los 2 que son vivos, todos son tomados ahí en esos parques. 31 especies de lepidópteros y 29 plantas hospederas para estas mariposas. Entonces ya sabemos, empezamos a entender qué es lo que vive en este parque en términos de mariposas, que como las aves son de los mejores bioindicadores que podemos tener en estos espacios urbanos, y cuáles son las plantas prioritarias que necesitamos ver en estos jardines, en estas intervenciones. Cuando mostramos esto al Jardín Botánico, al área de jardinería urbana del Jardín Botánico de Bogotá, nos dijeron que ellos no querían poner estas plantas porque ellos no querían causar esos conflictos de los orugas comiéndose las plantas. Entonces tenemos una situación muy compleja, que la entidad pública que tiene mayor competencia sobre la jardinería en áreas de conservación, en suelos públicos en Bogotá, está rechazando usar las plantas prioritarias para las mariposas, que son tan buenos bioindicadores en Bogotá. Ahora, ustedes aquí en Medellín, y las cosas que vi el año pasado cuando vine al festival, es lo avanzado que ustedes están acá comparado en Bogotá en su manejo ambiental. Lo que ha logrado Esteban, Santiago y Mariposa Metamorfosis en el Cerro Volador, en el Parque La Presidenta y otros, es impresionante, usando esas plantas que atraen mariposas. Estamos mucho más atrasados en Bogotá que ustedes en este sentido. Entonces, ¿qué hemos empezado a hacer? Ya con esta guía, ya por fin es la primera guía de mariposas para Bogotá en espacios urbanos. Para cada especie tenemos 4 columnas para cada mes. Ahorita, este es el año pasado, el último año, hemos venido marcando la presencia de estas especies. ¿Cuándo está presente en cada mes, de cada semana de cada mes? Simplemente presencia. No estamos haciendo conteos de números todavía, pero eso es lo que sigue, porque a través de este ejercicio empezamos a entender esto. Esto es a lo largo en ese bloque verde del Gran Chicó. Tenemos 2 picos muy importantes en la época más soleada en Bogotá, diciembre, enero, llegamos hasta 22 en diciembre, pero baja bastante aquí en la mitad del año. Y también lo que vemos es que hay una falta de flor muy marcada en la mitad del año en estos parques, y lo vemos reflejado también en estos indicadores de las mariposas. Entonces, ya con esta guía, ya con estas primeras aproximaciones, vamos a empezar los primeros conteos de mariposas, así con estilo conteo navideño de aves, en estos parques, empezando ahorita en diciembre de este año, los primeros conteos en Bogotá. Y todo esto empezó, como les digo, vecinos tomando fotos de las mariposas de su parque, y hasta llegando a esto. También ese mismo concepto con abejas nativas, pues abejas de toda clase. La primera es Apis mellifera, pero hemos encontrado que tenemos una diversidad muy importante de abejas nativas ahí en los parques también. Las moscas de flor, los que les mostré también. Vamos a hacer estas mismas guías con flechitas para que sea muy rápido visualmente a separar estas especies y seguir haciendo esos diferentes conteos. Otros productos que hemos venido sacando es el arbolado de esta zona, y haciendo énfasis en la floración, porque ya como les dije, la floración es uno de los puntos más importantes de toda la vegetación allá en Bogotá. Cuando hablamos de arbolado con el Jardín Botánico, con los vecinos, muy pocas veces están pensando en la floración que esas especies realmente dan. Entonces, en la portada de la guía estamos resaltando la diversidad y del color y forma de flor del arbolado de ese barrio.
para realmente resaltar la importancia de sus recursos de néctar y polen en el tema del arbolado en la ciudad. Otro que hemos venido trabajando bastante es el uso de plaguicidas. Es un primer documento, el uso de plaguicidas en el Parque El Virrey. Tanto por entidades, hemos encontrado que hay una gran variedad de actores, están usando una gran variedad de sustancias con poco conocimiento de toda esta diversidad. Como les digo, nunca se había trabajado las aves de estos parques y mucho menos las mariposas, las abejas nativas, moscas de flor, murciélagos, etc. Entonces esto para nosotros es uno de los elementos más preocupantes y menos conocidos en el manejo ambiental de las ciudades aquí en Colombia. Entonces tanto aquí en Medellín como en Bogotá el uso de plaguicidas es algo de que todavía no se han visibilizado, creo, lo suficiente el uso de esas sustancias. Otras cosas que estamos sacando, como les dije, encontramos que teníamos 10 de los 13 especies de libélulas de la ciudad. Entonces cuando encontramos estos profesores, en vez de solo sacar las libélulas del Gran Chicó, solo nos faltaba fotos de 3 especies y decimos pues saquemos ya el guía para toda la ciudad de Bogotá de las 13 especies. Insectos beneficiosos de esos jardines, la gente normalmente está matando todo lo que se mueve ahí, desde 100 pies, todos los depredadores, todos los aliados realmente que podemos tener en nuestros jardines para control de plagas. Parejo, se están fumigando parejos para todas esas cosas. Y culminando en algo que queremos sacar, esperamos principios de este próximo año, una guía de las plantas recomendadas, algo parecido a lo que están desarrollando aquí en Bogotá, para jardines ecológicos en Bogotá. Hemos salido mucho en la prensa. Este es el artículo que nos publicó el Instituto Humboldt el año pasado sobre esta experiencia, y nosotros resaltamos los polinizadores en la planeación de Bogotá, usando este barrio como el caso de estudio. Trabajamos mucho también con diferentes grupos de agricultura urbana, diferentes asociaciones de residentes, para promover este concepto de jardines para la biodiversidad que colindan estos suelos de protección. Para muchos vecinos, un ciudadano de pie en Bogotá, es muy difícil realmente tener una incidencia fuerte en el arbolado de la ciudad. Aunque arbolado es lo que normalmente se habla allá, donde uno tiene en el jardín de su edificio, de su casa, del colegio, de su terraza, un vecino tiene mucho más oportunidad realmente hacer hábitat. Cada metro cuadrado cuenta. Para cualquier vecino va a ser a través de la jardinería donde va a tener más oportunidad para hacer esos aportes. Y también iNaturalist, el proyecto de nosotros es iNaturalista. Ya estamos, entonces puede ver, 419 especies con 1000 observaciones, con solo 13 personas. Entonces no necesitamos una gran cantidad de personas fotografiando y subiendo sus fotos a sus programas. Realmente con muy poca gente estamos haciendo. Este es el mismo bloque del Gran Chicó, llenándolo con todos estos registros fotográficos que se están generando ahí por los vecinos. En tiempo, en la revista, en unos periódicos locales, resaltando también a través de la fotografía esta gran biodiversidad en estos parques. Entonces, ¿dónde podemos mirar para estos ejemplos, estos referentes? Todo esto es disponible en la página por internet. Hay muchísimos diferentes ejemplos, pero les resalto unos principales: cómo hacer sus parques más amigables para polinizadores, cómo incluir los murciélagos en el urbanismo de la ciudad, techos y fachadas verdes para la conservación de invertebrados, para polinizadores. Son unos lineamientos, muchos son de los Estados Unidos, de Inglaterra, pero son totalmente adaptables para cualquier contexto, tanto aquí en Medellín, en Bogotá, en Popayán, donde uno esté, los conceptos son los mismos. Cómo incluir proyectos de ciencia ciudadana para monitorear y hacer inventarios de esos polinizadores. Los conteos, el conteo tiene 43 años, son igualitos como los conteos navideños de aves, pero basados en mariposas. Esto es lo que nos vamos a basarnos ahorita en diciembre, cuando empezamos a hacer los conteos en Bogotá. Y proyectos así, reconocimientos, certificaciones para jardines privados que empiezan a incluir esas diferentes técnicas en diferentes maneras. Entonces hay muchos ejemplos también en los Estados Unidos para eso. Entonces, ¿cómo podemos resumir? Si uno se pone a leer todos estos manuales y todas las mejores prácticas,
que son unas cosas que yo les puedo realmente recomendar después de recopilar todo esto. Estos son unos conceptos más básicos de ecología y hay ninguna razón de por qué no lo debemos estar aplicando aquí dentro de la ciudad. Hay fauna que le gusta forajear alto, unos más bajos, unos más en jardines, uno en el césped. Los 3 días aquí que hemos estado paseando aquí en la Presidenta lo vimos muy claros, desde los canarios y diferentes aves que están mucho más forajeando en el piso, hasta diferentes renitas, atrapamoscas y otros que están mucho más altos. Entonces, manteniendo esa diversidad de estratos es fundamental. Entonces, cuando uno no solo está buscando especies altos, medianos y bajos, pero también, como les digo, estos son unos ejemplos de flores muy importantes allá en los parques de Bogotá, pero también la fenología. Entonces, queremos esos recursos disponibles todo el año en esos diferentes estratos. Entonces, podemos tener por cada mes queremos tener varias diferentes cosas disponibles, en frutos, en flores. Sabemos que la flor, los néctar y polen es fundamental, entonces esto está resaltando eso. Entonces, algo que también encontramos es que la importancia de diferentes formas y colores, diferentes a la arquitectura de la flor en sí, y el color de la flor es fundamental. Algunas especies les gustan flores rosadas o moradas, unos más rojos, como los colibríes. Entonces, teniendo esa diversidad de flores tubulares, más abiertos, racimos, a lo largo del año es fundamental. También aquí otros ejemplos básicos. Estos son plantas que van a estar incluidos en el siguiente guía de jardinería que está por salir. Entonces, después de hacer esas intervenciones que nos empiezan a acercarnos a ese concepto ideal, el manejo que le damos a esas zonas verdes después de la intervención. Y en Bogotá lo que vemos, y aquí yo creo que aquí en Medellín va a ser muy parecido, el manejo integral de plagas y el manejo de podas. Entonces, en Bogotá, este es el Parque El Virrey, el jardín botánico, usando diferentes sustancias insecticidas sistémicas que suben al árbol. Todo el néctar, todo el flor, todo el polen, todo empieza a ser afectados por esto. Y cuando introducimos estas sustancias a un medio ambiente así, una red trófica, una red de interacciones increíblemente compleja, es imposible controlar lo que pasa. Entonces podemos estar fungando esta planta para un insecto y eso cómo puede mover y migrar por la cadena trófica hasta los predadores grandes como los búhos. Otro, el manejo de podas, lo vemos constantemente. Con los estudiantes que estamos trabajando, estamos haciendo muchos inventarios y conteos de estos insectos en los jardines. Uno puede pasar un día, el jardín está lindo, super flor, un montón de mariposas y abejas nativas ahí. Uno pasa 2 semanas y lo arrancaron, lo cortaron o lo podaron durísimo, entonces ya no hay ni una flor todavía. Simplemente porque muchos de los jardineros tienen que mostrar pues algo. Vine, corté, limpié, fumigué, sin que necesitan, sin que haya un problema de plagas, simplemente preventivamente y para mostrar unas bolsas de hojas de hojarasca que hicieron. Entonces, esas son las cosas principales. Todos que fuimos a la Presidenta estos últimos días vimos la importancia de esos 2 palos secos del palma para esos carpinteros payasos, ¿no? Entonces, que estuvimos allá. En Bogotá es casi imposible ver esos palos secos, esos árboles, esos troncos en pie en Bogotá. Siempre, en el momento que se empieza a morir un árbol, los cortan a ras, al piso. Lo que vemos en otras ciudades como San Francisco, California, y si algún día, también no quiero estar muy proactivo, porque algún día yo puedo llegar el próximo año y esos 2 palos los habían cortados y les voy a preguntarlos a todos ustedes, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nadie fue suficientemente proactivo para guardar y salvar esos 2 elementos tan claves del parque para la biodiversidad? Lo que hacen en San Francisco, esos palos, si cuando están secos y van a causar un problema, se van a volcar o algo así, los cortan, los bajan, hasta que ya ese riesgo es mucho más manejable, ¿no? Entonces están bajando esos troncos muertos a 3 o a 2 metros, pero han encontrado que con 2 o 3 metros los carpinteros todavía llegan, un montón de insectos que usan esos palos secos todavía llegan y se elimina o se mitiga bastante ese riesgo que se va a caer en una tormenta. Entonces, si algún día aquí en la Presidenta tienen que cortar esos,
Los tienen que bajar, pero no sacarlos de todo, porque ya sabemos, y todos los que fuimos ahí, todo ese grupo familiar de carpinteros, la importancia, son dos elementos ahí para ese parque. Ejemplos de jardines en San Francisco, California. Estos son los jardines de hierbabuena, estos en el jardín botánico. Dos de las áreas turísticas más importantes de la ciudad, y uno va, es explosión de flor, explosión de color y diversidad. Están llenos de biodiversidad, donde hay mucho público. Una de las preocupaciones que vemos mucho en Bogotá, si hacemos estos jardines van a llegar muchas abejas, mucho bicho, y ¿cómo vamos a hacer eso si hay mucho público ahí caminando? Pues ahí lo estamos viendo en las áreas más turísticas de la ciudad de San Francisco, California, todos los jardines increíblemente floridos y muy biodiversos. Y obviamente los ejemplos que ustedes tienen aquí en Medellín, esto es del Cerro del Volador, este es de la Presidenta. No solo están incluyendo plantas de néctar para estas mariposas, pero las plantas hospederas, donde en Bogotá no nos están dejando poner esas plantas hospederas, ustedes los están no solo poniendo, pero resaltándolos con vallas, con la importancia. También estas plantas, con cuáles mariposas llegan, esta es la Presidenta, este es el Cerro del Volador. Ustedes, como les digo, ya están muy avanzados en muchos de estos casos. Entonces tienen que seguir adelante, en el camino pues, para adelante, no pueden tomar pasos para atrás, porque en gran parte para Colombia, y en particular para Bogotá, que es el capital de unos países más mega biodiversos, estamos tomando decisiones muy equivocadas y muy como si estuviéramos tomando esas decisiones hace 20 años. Ya sabemos que hay mejores prácticas, ya sabemos que estas mariposas se pueden incluir las plantas hospederas en espacios urbanos, y ustedes en gran parte están mostrando incluso a Bogotá la ruta para hacerlo. Como estaba diciendo a Santiago antes también, el manejo de aguas lluvias, tanto el canal Virrey con los aguaceros que caen en Bogotá, todo se inunda, los pulsos de contaminación que llegan a estas quebradas por los alcantarillados que arrastra todo ese polvo de frenos, aceites. Necesitamos usar, y este barrio aquí, el Poblado, tanto como en el Gran Chico, todavía tiene mucha área verde. Como estaba diciendo Santiago, tenemos que poner esas áreas verdes a funcionar, a trabajar, para ayudarlos a limpiar esas aguas antes que lleguen a las quebradas. Y si ya vamos a hacer esos espacios y vamos a usar vegetación, pues pongámosle la vegetación que es. Entonces ustedes ya tienen muy avanzado este concepto de las vegetaciones que son altamente funcionales. Entonces, ¿por qué no combinamos estas infraestructuras verdes que pueden ayudarnos a limpiar las quebradas con la funcionalidad que ya sabemos de esos jardines, el potencial que tienen? Entonces, ya para terminar, les diría, estos son los pasos a seguir, estos son los pasos que estamos moviendo en Bogotá, recopilando las mejores prácticas a nivel internacional, tanto en Bogotá como aquí en Medellín. Entonces, les mostré la infraestructura verde, el manejo de aguas lluvias al final, pero eso realmente es la primera cosa que uno debe empezar a hacer. Antes que uno empieza a poner jardines o poner árboles en los diferentes espacios, es bajarlos, hundirlos, ver cómo uno puede manejar el agua, la escorrentía de esa zona dentro de ese predio nuevo, y después empezar con la vegetación que te ayuda a llegar a estratos, diversidad de estratos y esa fenología con la diversidad de color y forma de flor. Hábitats de anidación, las plantas hospederas, diferentes troncos muertos, incluso cuando se toca cortar un tronco muerto, aparte de dejar esos pedazos que se tienen que bajar, acostémonos, usémonos para controlar la erosión y esos micro hábitats para una gran diversidad de biodiversidad. Manejo de podas y plagas y ciencia ciudadana y educación. Entonces eso es donde empezó todo esto. Somos un par de vecinos que llegamos al Parque El Virrey, tengo poca idea de lo que vivía ahí, y 3 años después se ha vuelto un gran proyecto y hoy en día es el parque más estudiado de Bogotá. Tenemos una gran variedad de profesores, una gran variedad de estudiantes de todas las diferentes instituciones haciendo sus trabajos de grado, trabajos del semestre, y ayudándonos a profundizar y ver hasta dónde realmente podemos llegar con la fotografía de diferentes proyectos de ciencia ciudadana. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchos resultados
inesperados, que es la siembra de plantas hospederas y nectaríferas de mariposas en la ciudad de Medellín. Pues este proyecto yo creo que es pionero en el mundo, porque aunque en algunas ciudades, sobre todo en Estados Unidos, es un énfasis muy grande en jardines para ayudar a la mariposa monarca, que es algo muy injusto porque todas las mariposas, digamos, están en aprietos, por decirlo de alguna manera, pero la única que se congrega en millares, o una de las pocas, es la monarca, entonces la que le paran bolas. Entonces, digamos que en un tema de restauración ambiental para todas las mariposas, yo creo que somos pioneros en Medellín. Eso empezó por azar porque pues yo soy ingeniero mecánico y de hecho si cometo alguna barbaridad biológica me tienen que perdonar porque yo soy ingeniero mecánico y no me salí de ahí. Todo mi conocimiento de mariposas y plantas es empírico, creo que les puedo aportar mucho, pues, pero digamos el lenguaje y todo puede ser no lo más acertado. Entonces yo empecé a estudiar acá y el énfasis mío fue en empresarismo y con un tío me metió la idea pues de que cultivar mariposas era buen negocio y empecé a estudiar eso y ese fue el proyecto que yo saqué adelante pues acá en la universidad. Y para poder reproducirlas yo tenía que conseguir las plantas. Cada mariposa tiene una planta hospedera específica donde se reproduce. Entonces eso es muy fácil, uno va a internet, mira a la mariposa que le interesa, pone host plant, porque casi todos los resultados están en inglés, y te dice cuál es la planta, pero ahora consíguela, uno llama al vivero Pepito, oiga, tiene una Passiflora capsularis, y ellos obviamente no la tienen porque eso no es comercial, nadie se los ha pedido, que si tienes, no sé, un Blechum piramidatum, no, nadie sabe qué es eso. Entonces el trabajo mío durante unos 10 años fue ver la mariposa que me interesaba, salir a perseguirla, ver cuándo le va a poner un huevo y entonces era la planta, yo la cogía, tenía que aprender a reproducir la planta para tener suficiente para alimentar mis mariposas. Y bueno, al final el negocio de las mariposas no funcionó y me quedé con todo ese conocimiento. Y paralelamente empezó a suceder algo muy particular. Yo a todo el mundo le regalaba maticas, a mi abuelita. Le regalaba una mata y ella se la sembraba en el balcón, a la novia otra mata y se la daba a la tía y siempre a los 2 o 3 meses recibía un reporte de se me están comiendo la mata. Y yo mandaba una foto y era el gusano de la planta, pues la monarca por ejemplo. Y yo ve, tan raro. Porque yo siempre había creído y mucha gente creía que las mariposas se habían ido, porque pues todo el mundo tiene como esta añoranza, pues la mayoría de las personas, sobre todo los que tenemos por los lados de 40 para arriba, que antes la llaman mariposas, pues eso es como, ay, antes yo veía mariposas, bueno. Yo pensaba y muchas otras personas piensan que las mariposas se espantaron, se asustaron y se fueron porque había demasiada gente. Y resulta que eso no es el cuento, ellas fueron porque se les acabó la comida. Entonces yo me di cuenta que hasta el lugar más áspero en términos de hábitat era susceptible de ser colonizado otra vez con las mariposas. Entonces digamos, unos amigos tienen una fundación en Colombia con la 80. Eso es puro circular azul, smog, gente para arriba y para abajo, y sembró un antejardín de Asclepia curasaica, que es la de la monarca, y allá llegaron las monarcas, pero no una ni dos, o sea, una colonia grande, se establecieron en el jardín, se reprodujeron, primero lo acá, después el jardín pelecha, luego llegan los controladores y se crea un equilibrio, y ya hay una población estable de mariposas, siempre hay en Colombia con la 80, entonces nosotros dimos, uy, aquí, pues, o sea, el tema no es de que se espantaron, el tema es de que se les acabó el hábitat. Y empezamos a hacer proyecticos así, sembrar un poquito allí, y siempre el resultado era el mismo, 2, 3 meses, o sea, no es malo, es una cosa que, un plan quinquenal que en el 2025, no. O sea, yo siempre que a los 3 meses llegan sí o sí, así es en Medellín, yo no sé cómo era en Bogotá, pues, pero en Medellín funciona así, y me imagino que en todo el clima cafetero será así. Entonces empezamos ya a hablar con personas para tomar el tema en serio, teníamos toda esta experiencia en reproducir las plantas y el resultado es demasiado bonito, entonces nos acercamos a la alcaldía, a la Secretaría de Medio Ambiente, al área metropolitana y realmente pues, o sea, hay que romper un montón de paradigmas pues, pero aceptaron hacer pilotos. Una de las pruebas más ácidas que hicimos es que nos dejaron sembrar asclepias en el separador de la avenida del Poblado al frente de la iglesia del Poblado. Y ahí en la mitad me tocó ver a mí en un taco una mariposa monarca poniendo huevos y en los arquitos de metal crisálidas colgadas. O sea, la mariposa llegó, colonizó y se estableció ahí y la población se quedó. Eso después no funcionó por temas técnicos, pues el jardín se acabó y lo reemplazaron. Pero digamos que allá nos dimos cuenta que cualquier lugar era susceptible
de convertir en una pequeña reserva natural de polinizadores, porque también hay que aclarar que nosotros no sembramos solo las plantas hospederas, sino las nectaríferas, donde la mariposa pues chupa néctar, pero esas plantas nectaríferas le sirven a cualquier cantidad de polinizadores, pues usted encuentra ahí toda suerte de abejitas, colibríes, son jardines vibrantes. Entonces bueno, empezamos a hablar pues más en serio con el área metropolitana y ya hemos hecho varias intervenciones. Yo siempre llego muy asustado porque pues, la garantía que yo doy es que si en 3 meses no llegan las mariposas, yo las llevo. Yo como tengo que llegar a mariposas, puedo hacer eso, pero es asustador pues porque es una garantía muy fácil. Yo no sé por qué siempre la doy, sí. O sea, me estreso mucho, pero nunca me ha tocado hacerla efectiva. O sea, siempre ya llegan antes que uno. De hecho, por ahí tengo videos de una intervención que hicimos en el Camino de la Vida arriba en Caicedo, y mientras estábamos descargando las canastas con plantas del camión, una mariposa de esas amarillas grandes que se llama Fericilia poniéndole huevos a un alcaparra. O sea, así de necesitadas están ellas de volver a recolonizar pues, esos lugares de donde nos las espantamos. Entonces ahora les decía que también había un montón de resultados inesperados, asombrosos y muy positivos. Por ejemplo, la capacidad de transformación que tienen estos ecosistemas en la gente cuando pues la mariposa tiene este paradigma. Nosotros nos enseñaron que los gusanos son pues yo no sé, a mí en mi caso un gusano lo veía, no se quitaba la chancla ya que. Entonces esa ambigüedad, esa cosa se presta para un montón de metáforas, pero también la gente pues ese primer shock del susto del gusano después se convierte en el, pues, en el mayor, si le siguen el ciclo pues, a la mariposa y cómo ese gusano crece y come y crece y se convierte en una crisálida, que por lo general es algo pues, que parece una joya y nace una mariposa, la gente le cambia algo, hasta la persona con más fobia a los gusanos le cambia algo. Y esto lo evidencié yo porque yo cuando empecé a entrar a los jardines dije, pues pensaba yo que el principal obstáculo iban a ser los jardineros, porque tiene una escuela muy brusca que es de Machete y de Lorsban y pues, o sea, eso fue lo que les enseñaron. Y yo dije, con estos tipos me va a chocar. Entonces yo les contaba el cuento, les mostraba, yo no me lo pude demostrar el huevo. Y oh sorpresa, que en todos los casos ellos son los más interesados y me llamaban a darme reportes, ven, fotos por WhatsApp. Y decía que esto tiene un poder de transformación grande porque es que muy poca gente, pues de pronto las nuevas generaciones, pero digamos de la generación mía y más viejos, o sea, gusano es plaga, hay que matarlo y eso era lo van venteado, porque es que hasta hace poquito pues era la única opción. Entonces uno ve que se convierten los jardines como una especie de laboratorio al aire libre para aprender pues ecología. Uno ve como la importancia de una especie, qué pasa cuando una especie, en este caso una planta, desaparece del medio ambiente y qué se desencadena. Biología es todas esas relaciones entre los seres vivos, depredación, simbiosis, pues. Pero fuera de eso, un tema de valores. O sea, vos coges a un niño chiquito y le decís que un gusano es una mariposa y que son lo mismo, pues, o sea, son el mismo ser y que por la apariencia no lo puedes desdeñar, matar, y eso les entra. O sea, yo he visto pelados que les cambia, o sea, ya saben que es una vida y que no se toca, entonces se puede meter uno por muchos lados y aprender de esos jardines. Esta mañana, antes de ir a la pajareada, tuve que hacer una vuelta en un jardín, en una oficina en la Milla de Oro, y me devolví caminando pues hacia la presidenta para encontrarme con ellos. Y pasé por un montón de jardines de la Milla de Oro. Son jardines que yo no los veo bonitos, pero eso es una cosa absolutamente subjetiva. Pero yo los miraba y decía, estos jardines no están pasando nada. Pues son jardines estáticos, son como, podrían ser perfectamente de caucho, y es un término que yo he empezado a utilizar, que no sé si sea apropiado o no sé si me lo inventé yo o si ya existía, pero son los jardines verdes, los desiertos verdes. O sea, no porque una cosa sea verde quiere decir que sea naturaleza, que sea positivo. Por ejemplo, vos ver una finca de ganadería en San Pedro, por lo general, ahí no pegan sino vacas, o sea, es un desierto donde lo único que funciona son las vacas, y fuera de eso es un desierto que atrae químicos, que atrae, pues, o sea, lo único que hace es chupar veneno que se va a ir a las cuencas y todo. Entonces, la gente dice, este prado con estas durantas verdes fosforescentes y estos eugenios, eso es naturaleza, eso puede estar cumpliendo una función, pero podía ir mucho más allá. Este jardín del que le estoy hablando de esta oficina son por lo menos 2.000 metros cuadrados donde pueden haber grillos, pues, pero no más.
Los llaman es que jardín zen. Ah, sí, es otra cosa. Sí, ¿Les parece pues lo máximo? El jardín zen es como para California, que es un desierto así, pero nosotros estamos en el trópico. Nosotros no nos podemos creer, pues nosotros somos trópico y se da, o sea, es que es más fácil mantenerlo tropical que mantenerlo zen. O sea, lo que hablaba ahora, yo no sé si Santiago, la cifra que dijiste de 500.000 pesos en el jardín que intervenimos, ¿es una cifra real o...? Eso vale para una manga. Sí, eso es absurdo, pues porque estás pagando mucha plata para mantener algo que no se mantiene como uno quiere, sino que está todo el tiempo como luchando por su naturaleza. Le metes plata, pero fueras a meter gasolina y la quemas ahí. Entonces es como la funcionalidad, hay que empezar a mirarla desde un punto de vista práctico. Pues la gente le gusta. ¿Lo están oyendo? Los figurantes están haciendo unas señas y yo no muy pasivo. Pero bueno, el caso es que hay que salir. Cuando les dije lo de los paradigmas, es que a mí me tocó luchar con. Yo empecé a venderle a los paisajistas. Me decían, no, es que los gusanos se comen las matas. Y yo, si los gusanos se comieran las matas, su jardín tendría mariposas. O sea, ellas se van a comer la mata que usted le pone para que se coma, pero no se le van a comer la suculenta, pues, porque la suculenta no las come nadie, que yo sepa. Entonces, no, ese es el cuento, ha sido algo muy positivo. Y con Santiago y yo queremos pues que utilicemos cada metro cuadrado que hay disponible, porque una reserva natural puede ser un metro cuadrado. O sea, usted puede hacer ahí la diferencia total. Ah, bueno, y es que me fui por otro lado, ahora que venía de allá de esa oficina, yo pasaba por esos jardines y no me veían ahí. Llegó al presidente y uno le pasa la mano hacia las verbenas y eso vibra, pues es como un hervidero de cualquier cantidad de bichos y cosas. Entonces, no, los invito a que conozcan esos lugares. El Cerro del Volador es, pues yo no conozco en ninguna parte del mundo, ni abierta ni cerrada, una densidad de mariposas igual. Es el video que vieron ahora que puso Santiago. En este momento no vayan porque el invierno pues desfavorece como el avistamiento, pero... ¿Está seguro? Porque sí. allá era difícil la seguridad. No, está segurísimo, eso es una bacanería ya, tiene estación de policía arriba, tiene carabineros, pues yo no te garantizo nada, pero no ha pasado nada hasta el momento. Santiago va con su supercarro. Porque ¿cómo? Pues, sí, no te firmo nada, pero una vez que yo soy fotógrafo también aficionado a eso, y me encontré con otro pajar, que cuidado que me acaban de atracar, o sea que, no, es que desafortunadamente hasta hace poquito le decían el Cerro del Violador. Por eso, desafortunadamente el volador y el Urquibara, es que lo que yo le decía... No, está muy bien, o sea, es lleno, hay todo el tiempo una patrulla, pues hay unos carabineros que van a caballo y hay una estación arriba y hay guías, o sea, es un lugar que lo están poniendo como sitio turístico. Y les digo, pues, yo por mi trabajo en todos lugares, todas las ciudades donde he ido al mariposario, al zoológico, otra cosa, nunca he visto una densidad igual y es el aire libre. O sea, lo único que hay que hacer es sembrar las plantas adecuadas y eso ahí mismo prospera. Y los resultados pues en temas de pájaros, por ejemplo, hay un pajarito que a mí se me había olvidado que existía, pues no lo volví a ver nunca en la vida, que era petirrojo, que era muy frecuente cuando era chiquito. Cuando empezamos a intervenir la presidenta, empezamos a ver que llegaban muchos petirrojos, se paraban en los cables de luz y bajaban y comían maripositas. Y ellos andan en parejitas y allá 3, 4 parejitas. Es que había tiene o sea, es un medio ambiente increíble, pues, hasta para uno se siente como en la selva. Bueno, muchas gracias, les quería contar esta experiencia.